La llave giró en la cerradura, y por un segundo pensé que lo que quedaba atrás se cerraba conmigo dentro. Cajas, ropa con olor a humo viejo, una foto partida en dos. Afuera, la lluvia golpeaba el alféizar y todo sonaba a final. Adentro, el pasillo del edificio tenía un nombre que me parecía una broma. La Bóveda, tallado en una placa de latón junto a una puerta que crujía como si guardara secretos. No imaginé entonces que esa puerta de al lado, con su pintura azul y un pequeño letrero de lavanda pintado a mano, sería la que me devolvería el aliento. Me mudé con Clara, mi hija de 8 años, en una tarde en que el otoño parecía querer barrerlo todo: mi matrimonio, la casa grande donde aprendí a fingir, las promesas que dejaron de significar lo mismo. Hice malabarismos con cajas y una camisa que olía todavía a perfume del pasado. Clara sostenía su oso de felpa contra el pecho, la mirada grave de quien ya entiende que algunas cosas se rompen y que la seguridad hay que construirla de nuevo. La primera noche dormimos en colchones inflables, como si la casa fuera una embarcación a la deriva. La lámpara daba una luz amarilla y fuera la lluvia marcaba el ritmo de mi respiración. El edificio, la bóveda, era de esos que aparentan solemnidad para esconder que dentro caben vidas pequeñas y urgentes, vecinos que suben escaleras con bolsas, ancianas que regalan historias, puertas que se abren y se cierran sin ceremonias. La puerta de la vecina, la que más llamaba la atención, no era imponente. Tenía una guirnalda de lavanda y una placa donde alguien había dibujado unas pequeñas manos sosteniendo un corazón. Eso me pareció extraño, y ya en el primer día, una de esas rarezas comenzó a salvarme. La mujer de la puerta azul se llamaba Renata. Aún recuerdo la primera vez que la vi. Sostenía una bandeja con pan recién horneado, el aroma a mantequilla y canela flotando por el pasillo. Su delantal tenía una mancha diminuta de harina, y sus ojos, oscuros y tranquilos, tenían la paciencia de quien escucha historias ajenas como si fueran propias. Me saludó con una voz que parecía resignarse a fondo. «Bienvenida a la bóveda», dijo, como si el nombre del edificio fuera ya una promesa que ella cumplía con pequeños gestos. Me ofreció una taza de café y, sin saber cómo, acepté. Fue el primer calor real desde que me fui de casa. No quiero que suene melodramático. Mis días no se transformaron en una película de reconstrucción de la noche a la mañana. Hubo facturas que se acumularon, noches de llanto silencioso en la cocina, llamadas del banco que apretaban la garganta. Pero hubo también maños que se extendieron sin pedir nada a cambio. Renata, con su ternura paciente, empezó a aparecer en los bordes de nuestra rutina. Traía un tarro de mermelada que hizo que Clara cantara durante un desayuno. Me dejó apuntes sobre una actividad escolar cuando yo llegué tarde del trabajo. Y una tarde, cuando la alarma de la casa sonó y yo me quedé paralizada, fue ella quien tocó la puerta con la calma de quien sabe que algunas emergencias se apagan con presencia. Digo presencia como si fuera una sola cosa. Es difícil describirla. A veces es el olor a lavanda que deja en los pasillos. Otras veces es un mensaje en mi teléfono que solo dice «¿Cómo están?», sin más. Renata trabajaba como psicóloga infantil en un centro cercano. Lo supe un día que la vi con una carpeta de colores y una bolsa con crayones. La idea de que una mujer que se dedica a escuchar a niños y a armarles mundos con palabras se interesara por nosotros me dio un alivio que no esperaba. No era la solución mágica a mis medos, pero era un huésped amable en mi nuevo territorio. Clara, que no habla mucho con los que no conoce, reaccionó antes que yo. A los pocos días estaba tocando la campanilla de la puerta azul con la osadía de su edad, y cuando Renata abrió, la niña cruzó directamente al umbral como si hubiera encontrado un parque. La psicóloga se arrodilló, miró a Clara a los ojos y sacó una pegatina en forma de estrella. «Para valientes», dijo, y Clara sonrió con la confianza de quien todavía cree que el mundo puede premiarte por ser pequeña y audaz. Desde entonces se formó una rutina. Renata traía una merienda los miércoles, ayudaba con un proyecto escolar en un sábado y, sin saberlo, nos enseñaba que lazos nuevos no siempre duelen.
Mis noches empezaban con una mezcla rara, miedo y gratitud. Miedo por las tarjetas de crédito, por la posibilidad de perder la custodia, por la voz del pasado que a veces se colaba en los mensajes. Gratitud por la simple textura de una taza de té caliente o por los pequeños billetes que dejaba mi madre con cuidado cuando venía a ayudar. En medio de esa marea, Renata se convirtió en un punto fijo. Hablábamos de lo cotidiano, la tarea de Clara, una receta fallida, el café que no quería terminar de hacerse, y de pronto esas charlas se fueron espesando con confesiones. Le conté cosas que no le había dicho ni a mi hermana, que mis manos aún se cerraban con fuerza en la noche, que a veces tenía pesadillas con puertas que se cerraban, con la sensación de que estaba atrapada en un cuarto donde solo cabía la sombra de mi exmarido. Ella me escuchaba con esa atención profesional que a la vez era humana, sin juicios, con preguntas que me hacían pensar ¿qué necesitas ahora? En vez de ¿por qué no lo hiciste antes? Los gestos cotidianos fueron construyendo una intimidad que no era solo física, era un mapa nuevo sobre el que aprendía a moverme. Me preparaba té cuando venía a buscar a Clara del colegio. Una vez trajo un libro de cuentos ilustrados y nos leyó en voz baja, mientras la lluvia martillaba la ventana. Otra vez, cuando me desperté con un ataque de pánico a media madrugada, me encontró en la cocina, la mano en la frente, y simplemente se sentó en la mesa. No dijo «te lo dije», ni intentó arreglar mi miedo con frases hechas. Puso una manta sobre mis hombros y esperó. Esa espera cambió muchas cosas. Me enseñó que la compañía no siempre obliga a hablar, que a veces basta con un hombro para que el mundo vuelva a tener sentido. Hubo una noche, una de esas que quedan marcadas por pequeños detalles, en que la lluvia hacía un tamborileo fuerte y Clara dormía con su oso a un lado del colchón. Yo estaba en la cocina, tratando de enhebrar la paciencia para otro día, cuando alguien golpeó la puerta despacio. Era Renata. Traía un termo con té de manzanilla y una bolsa con brigadeiros que había hecho para celebrar que Clara había sacado una nota alta en su dibujo. No es mucho, dijo, pero pensé que vendría bien. Nos sentamos en el suelo, con un foco que daba una luz cálida, comimos chocolate y hablamos de sueños simples, un jardín, una casa con ventanas grandes, días en que la gente pueda entrar y salir sin que haya miedo. Fue en una de esas charlas, cuando la madrugada ya no parecía tan fría, que pasó algo que ninguno de los dos forzó. No hubo declaraciones grandiosas ni promesas improvisadas. Hubo una mirada y después otra. Me tomó las manos con suavidad y preguntó, como quien consulta un mapa, ¿puedo acercarme más? Dije que sí. Fue un consentimiento sencillo, afirmado con un sí que llevaba miedo y curiosidad, pero sin apuro. Cuando nuestras bocas se encontraron, fue como si algo que había estado presionando mis costillas se aflojara. El beso fue tímido al principio, como un ensayo, y luego se hizo más firme, pero siempre respetuoso, con pausas para respirar, con la distancia que deja espacio a la elección. A la mañana siguiente, el mundo seguía siendo el mismo, y al mismo tiempo había ganado una veta de luz nueva. No voy a romantizarlo. Hubo dudas. Me pregunté si estaba sustituyendo un amor por otro, si era justo para Clara, si la gente vería la relación y decidiría por nosotros. Pero cada paso que dimos tuvo diálogo. Hablamos de lo que esperábamos, de nuestros límites, de la infancia rota y de las cosas que, según Renata, la terapia le había enseñado, cómo poner palabras a lo que se siente sin que la otra persona se sienta atacada. Ella me pidió tiempo y yo pedí el mismo respeto. Fue así que aprendimos a amarnos con cuidado, a preguntar antes de abrazar, a contar las heridas para que el otro las comprendiera, a no cerrar puertas sin avisar. Mientras tanto, la amenaza más insidiosa venía de afuera. No fue inmediata, no había gritos al principio, fue un rumor que se fue filtrando, una sombra que crecía cuando menos lo esperaba. Mi exmarido, con quien había compartido más de una década, no era una presencia de contacto constante, pero sus acciones se mantenían. Al principio pensé que, dejando atrás la casa, se acabarían los problemas, pero la realidad legal y la posibilidad de que alguien usara mi vida privada en mi contra eran monstruos nuevos. Recibí una llamada una tarde, silencio de la otra línea, respiraciones, después palabras que pesaban como plomo.
Me habló de influencias, de lo que podría decirse en una sala cerrada sobre mi vida personal. No me amenazó con violencia física. Su arma fue el poder de manipular percepciones y el lenguaje de quien cree que la verdad puede fabricarse para hacer daño. En la semana que siguió a esa llamada, mi ánimo se estrechó. Dormía menos, me despertaba con la sensación de que había ojos atentos en la oscuridad. Cerraba la puerta de la casa con más fuerza que antes y miraba la de la vecina, pensando en cuánta seguridad cabía realmente detrás de una chapa. Renata lo notó. Ella no me ofreció promesas, me dio un plan. No en el sentido legal, porque yo no quería que nadie me prometiera que todo estaría bien, sino en sentido práctico, quien podía testificar a mi favor si fuera necesario, cómo organizar papeles, cómo sostener a Clara para que no sintiera la tormenta. Su voz, en medio del miedo, fue una guía. Aún así, todo cambió repentinamente una noche cuando me desperté con el sonido de mi teléfono, una notificación que no esperaba. Era un mensaje corto. Necesitamos hablar sobre Clara, puede que te la quiten. No había agresión en las palabras, solo frialdad. Me senté en el suelo, con la espalda en la pared y dejé que la noticia se propagara como un frío en la sangre. Llamé a mi madre. Ella vino en menos de una hora con ojos llenos de determinación y una bolsa con la comida que sabía que comíamos cuando necesitábamos fortaleza. Llamé a mi amiga, que es profesora de Clara. Me ofreció testificar sobre lo que veía en la escuela. Una niña alegre, curiosa, cuidada. Llamé a Renata. No era la llamada de amor, era la llamada de una compañera que sin pedirlo se volvió aliada. Es curioso cómo la vida puede empujar a tomar decisiones que antes parecían imposibles. Habíamos construido un vínculo que cuidaba mi fragilidad, pero esta noticia nos exigía algo más: elegir. No elegir entre ella y cualquier otra cosa, sino elegir no dejar que el miedo nos dictara la vida. No vas a perder a Clara porque alguien decida que tu vida no cumple con un molde, me dijo Renata en voz baja. No era discurso estridente, fue el silencio de sus ojos que me aseguró que no estaría sola. Le pedí que se quedara, que esperara conmigo, y aceptó sin titubear. A partir de ese momento, los días tomaron una geometría distinta. Ya no solo había que sobrevivir, había que prepararse. Empezamos a reunir testimonios: mi madre, mi hermana, la profesora de Clara, un par de amigos que conocían la dinámica familiar. Hablé con un abogado, el doctor Roberto, un hombre con gesto cansado pero con palabras que intentaban ordenar lo que era caótico. Me explicó que en audiencias de custodia se valoran muchos factores y que lo que más pesa suele ser el bienestar del menor: estabilidad, rutinas, redes de apoyo. No prometió que todo estaría bien. Su voz fue profesional y contenida, como debe ser. Aún así, sentir que algo en la legalidad tenía nombre y procedimiento me dio una tregua. Renata y yo comenzamos a entrevistar esa posibilidad juntas, no porque ella necesitara convencerme de nada, sino porque entendió que la lucha sería mía, y por eso quiso caminar a mi lado. Había conversaciones sobre qué decir, cuándo hablar en la audiencia, cómo presentar la escuela, las actividades, los testimonios. Hubo noches en que trabajamos en una lista de personas que conocían nuestra vida y que estarían dispuestas a decir la verdad sin dramatismos. A veces bromeábamos para aliviar la tensión. «Tú di que soy la mejor cocinera del barrio», le pedí en una de esas risas que sabíamos eran defensa. Ella contestó: «Y tú di que soy la peor bailarina, así la gente sabrá que somos reales». Reír con ella era un acto de resistencia. Pero la amenaza equilibró la relación con una fragilidad nueva. Si antes teníamos la libertad de explorarnos con calma, ahora cada gesto se sentía observado. Teníamos que tener cuidado con la exposición pública, con las fotos compartidas, con las visitas que podrían interpretarse fuera de contexto. Hicimos acuerdos: no subir imágenes de Clara en redes, no hablar de temas sensibles en lugares donde alguien pudiera escucharnos. No por ser vergonzoso, sino para proteger a nuestra hija de miradas que buscaban herir. En el núcleo de todo había una decisión que me pertenecía: demostrar que ser madre es un acto que se construye con cuidado, con hábitos, con amor. Una tarde, después de una reunión con el doctor Roberto, regresé a casa con la sensación de carga.
Encontré a Clara en el pasillo con las rodillas manchadas de barro y una sonrisa enorme. Le dio a su oso una vuelta y me abrazó como si con eso pudiera arreglar todos los problemas. Nos sentamos en la escalera y mientras la lluvia tocaba la ventana, le expliqué en palabras pequeñas lo que podía suceder. Ella me escuchó con una seriedad que me partía y me enseñaba a ser más clara en mi propia voz. ¿Tú me vas a cuidar?, preguntó. Siempre, le dije, y sentí la promesa en mis entrañas. Renata, por su parte, se movía entre la ternura y la acción. Llevaba a Clara actividades de fin de semana, le encontraba cuentos apropiados para su edad, le traía pequeñas libretas para dibujar sus temores si alguna vez los tenía. En un gesto que no olvidaré, una mañana apareció en mi puerta con un cuaderno donde había escrito, con letra temblorosa y bella, una carta dirigida a Clara, para recordar que eres amada. No era algo grandilocuente, eran frases simples sobre su valor, sus risas, las tardes en que se comía las fresas antes que el postre. Eso me arrancó lágrimas. No solo porque era un acto de cariño hacia mi hija, sino porque era la manifestación de que alguien veía en nosotros una familia merecedora de protección. Poco a poco, la vida en la bóveda empezó a delinearse en rituales. Los miércoles de merienda, las mañanas de mochila y beso en la puerta, las conversaciones a media voz cuando Clara dormía. Sin embargo, la sombra de la amenaza no se disipaba. Hubo cartas formales que llegaron con sellos que cambiaron la forma en que yo miraba el buzón. Llamadas que pedían información y que me obligaban a recordar fechas y eventos como si mi memoria necesitara ser auditada. Las noches se hicieron más cortas, las dudas aparecían con más fuerza, y la guardia, que antes mantenía solo por cansancio, ahora la alzaba por supervivencia. En medio de esa tensión, tuvimos momentos de una intimidad sin prisa. Andábamos por el pasillo con calcetines y café, intercambiando libros y recetas, compartiendo la música que cada una escuchaba. Un día, mientras doblábamos ropa en el suelo del salón, esa intimidad doméstica que es más reveladora que cualquier conversación larga, me dijo: «No quiero que esto te haga sentir que tienes que elegir rápido. Toma el tiempo que necesites». La manera en que pronunció tiempo fue como una bendición. Lo que nadie sabe al principio es que esas decisiones se componen de hechos pequeños repetidos. Levantarte en la madrugada porque la niña tiene pesadillas, quedarte hasta que el dibujo esté seco, sonreír cuando llega una notificación que no es una amenaza. Amamos por acumulación. Renata lo entendió desde su práctica profesional y al mismo tiempo desde su humanidad. Me fue mostrando que el amor podía ser un lugar seguro, no una coartada para olvidar lo que había pasado. Pero la vida también tiene momentos en que la calma es una antesala. Una semana antes de la audiencia preliminar, esa palabra preliminar sonó a campana de aviso en mi pecho. Llegué a casa una tarde y encontré una notificación en la puerta, una petición formal, un trámite que abría un proceso. Era la primera vez que la legalidad golpeaba nuestra puerta con esa velocidad. Me quedé parada en el pasillo, con la lluvia trazando líneas en el vidrio, pensando en la puerta azul de Renata, en el corazón pintado, en si las paredes del edificio podían guardar más secretos de los que mostraban. Era el momento de decidir. Sentí un vértigo que me empujó a una claridad terrible. No era solo por mí, era por Clara, por todo lo que quería enseñarle sobre valentía, por la idea de que, aunque el mundo nos pusiera pruebas injustas, había que responder con la verdad y con compañía. Llamé a Renata. Su voz en la línea fue un ancla. «No estás sola», dijo, y esas palabras se clavaron como una promesa que, aún asustada, podía sostener. Mientras colgaba el teléfono, miré la puerta de mi apartamento, esa que tantas veces había abierto y cerrado en los últimos meses. La vi como parte de una corrida mayor, puertas que se cierran, puertas que se abren, la del edificio, pesada y prometedora, la de la vecina, con su guirnalda de lavanda, guardando algo tierno. Pensé en la metáfora del lugar. La bóveda no solo era un nombre, era un símbolo de lo que buscábamos construir, un espacio donde lo valioso, la familia, la verdad, el cariño, pudiera ser resguardado del viento que intenta arrasar todo. Corrí las manos por mi rostro, respiré hondo y me puse a escribir una lista de personas que podrían venir a testificar, una lista que tenía más de lo que esperaba,
Mi madre, la maestra de Clara, el médico que atendió a la niña en una gripe, esa vecina que nos vio sonreír en la escalera. Cada nombre era un ladrillo. No era garantía. Nadie me había prometido que la justicia sería simple, pero era acción. Y para alguien que había pasado meses sintiéndose pequeña, el simple hecho de tomar medidas me devolvía parte del poder que creía perdido. Esa noche dormí con un ojo abierto y otro en la oscuridad, pensando en todo lo que venía. Renata se quedó conmigo hasta tarde, miró a Clara dormir y me tomó la mano con una firmeza que no exigía nada que no hubiera sido pedido. Su pulgar trazó círculos en mi piel, y yo sentí, por primera vez en mucho tiempo, que había una elección consciente en mi pecho. Elegir proteger a mi hija, elegir cuidarme, elegir amar a alguien que me mira con cuidado. Fue entonces cuando la puerta de la vecina dejó de ser solo puerta y se volvió símbolo, la bóveda donde guardábamos lo que más importaba. A la mañana siguiente, mientras preparaba la mochila de Clara, oí pasos en el pasillo y un silencio que pesaba. El edificio parecía contener la respiración, como si supiera que algo estaba por pasar. Abrí la puerta, el pasillo olía a café y lavanda. Vi la placa de la bóveda relucir con la lluvia reciente. Mi corazón latió de forma desigual. No había soluciones en ese latido, solo la certeza de que no podía retroceder. Entré de nuevo en el apartamento, cerré la puerta con cuidado y me senté en el sofá. Teníamos que estar listas. El teléfono sonó de nuevo. Miré la pantalla, un número fijo, corto, directo. Apagué la televisión. ¿Aló? Dije. La voz en el otro lado anunció que había una citación formal, que se fijaba una fecha para una audiencia. Era la confirmación de lo que temía y, a la vez, la prueba de que era irremediable. Sentí que mi pecho se estrechaba. Pensé en todo lo que habíamos construido hasta allí. Las noches de té, la guirnalda de lavanda en la puerta azul, la carpeta con dibujos de Clara, la lista de testigos, la mano de Renata en mi hombro. Era hora de dar un paso más visible. Antes de continuar, si esta historia te llega de alguna manera, si estás pasando por algo parecido o si conoces a alguien que necesite escuchar que no estás sola, suscríbete y déjame un comentario contando si alguna vez tuviste que empezar de nuevo. No prometo soluciones, solo compañía. Y si te quedas conmigo, te contaré cómo nos preparamos para la batalla que se avecinaba, la audiencia, los testimonios, el miedo que se convierte en presencia. Pero por ahora hay algo que debo contarte primero. Cuando colgué el teléfono y miré a Clara, supe que lo que viniera no sería invisible. La puerta de la bóveda ya no guardaba solo secretos, guardaba una familia que estaba aprendiendo a defenderse. Cerré los ojos un instante y recordé la primera vez que entré a ese apartamento con las cajas aún por desempacar. Nunca imaginé que, detrás de esa puerta que parecía una simple entrada, habría decisiones que me obligaran a ser más verdadera que nunca. Nunca imaginé que una vecina con una placa de lavanda en su puerta me enseñaría a respirar distinto, pero la vida, que siempre es más sabia que los planes, me estaba haciendo comprender que el amor también exige valentía. Esa tarde, mientras preparábamos las cosas para la escuela, sonó el timbre. Pensé que sería la profesora con un aviso o una amiga que traía pasteles para tranquilizarlo todo. Abrí la mirilla y vi a una mujer con rostro impasible que me sostuvo la mirada por un segundo demasiado largo. «¿Paula?», dijo. Asentí y mi garganta se tensó. En sus manos había un sobre sellado, serio, oficial. Lo dejó sobre la mesa de la entrada sin decir más. «Es para usted», murmuró y se fue. La sensación fue como si una corriente fría hubiera atravesado el apartamento. Abrí el sobre con cuidado. Dentro venía una notificación, fechas, nombres, una advertencia de que alguien había iniciado un procedimiento. Las letras eran frías, mecanizadas, pero su efecto fue el de una campana. Me senté en el suelo, con Clara junto a mí, y sentí la lluvia afuera como un segundo latido. Renata apareció sin avisar, con esa puntualidad que ya conocía, y se sentó a nuestro lado. No dijo nada al principio, dejó que las palabras en el papel hicieran su trabajo. Después, con la boca apenas temblando de control, me preguntó: «¿Quieres que vayamos juntas a hablar con el abogado ahora mismo?».
Miré a Clara, a su pelo enmarañado, a su sonrisa que todavía guardaba la capacidad de iluminar una habitación. Vi en ella la razón por la que todo debía hacerse, no por orgullo, no por pelea, sino por la paz que merece una niña. Guardé el sobre en un cajón como quien guarda una piedra, y me puse la chaqueta. Afuera, la lluvia parecía intensificarse. La puerta de la bóveda se cerró detrás de mí con un sonido que resonó como un latido sostenido. Caminé hacia la puerta azul. Renata me tomó la mano y mientras cruzábamos el pasillo su pulgar apretó el mío justo lo suficiente para decir «no estás sola». Entramos en su apartamento a preparar ideas. Ella tenía una libreta con notas, una taza de té aún humeante y la serenidad que en aquel momento fue más útil que cualquier plan brillante. Discutimos nombres, días, posibles testigos. Acordamos un par de cosas básicas: contar la verdad con sencillez, no dramatizar, dejar que los hechos hablaran por sí mismos. Pero en el fondo sabíamos que la sala donde se dirimiría todo no sería un mero tablero de hechos, sería un lugar donde se probaría nuestra capacidad de mostrar amor, estabilidad y verdad. Salimos de allí con más organización y una tensión contenida que no desapareció. Mientras caminábamos de regreso al apartamento, la lluvia se transformó en un murmullo constante y hondo. La ciudad parecía amortiguar sus sonidos, como si se preparara para lo que vendría. Al entrar, vi a Clara en la ventana mirando cómo las gotas dibujaban surcos en el vidrio. Le besé la frente y su respiración fue un recordatorio de la fragilidad y la fuerza entrelazadas. Esa noche no hubo ceremonias. Cenamos algo rápido, hablamos de trivialidades para proteger a Clara de preocupar demasiado y nos acostamos temprano. En la oscuridad, con la lámpara apagada y solo la luz de la calle colándose por la cortina, escuché la respiración de mi hija. Fue un sonido que me dio coraje. Renata se quedó hasta que Clara se durmió. Después, se echó en el sofá y me dijo: «Vamos a pelear esto juntas». No dijo más, y no hizo falta. Su voz era la promesa de que no me quedaría sola en la sala donde se decidiría el camino de nuestra familia. Pero había un temor que no sabíamos conjurar con palabras, la posibilidad de que los prejuicios, las interpretaciones y los miedos ajenos pudieran pesar más que la verdad. Me fui a dormir con esa inquietud en el pecho y una determinación en la garganta. Sabía que lo que venía pondría a prueba no solo mi capacidad de demostrar que soy madre, sino también nuestras convicciones sobre lo que es justo. Me preparé para no ceder al pánico, para aviar con calma, para dejar que la vida cotidiana que habíamos construido, las meriendas, los dibujos, las rutinas, testificara por sí sola. A la madrugada siguiente, cuando la lluvia finalmente aflojó su ritmo, me levanté antes del amanecer. Fui a la ventana y miré la puerta azul de Renata a través del pasillo. La guirnalda de lavanda oscilaba levemente con la brisa de la mañana. Pensé en cómo esa puerta había dejado Nu Sazakaya a new symbol of refuge, how its simple, painted heart had become a promise that someone would stand by us. Respiré hondo, me abracé a mí misma y supe que la vida nos pedía algo que no podría dar marcha atrás: valentía para defender lo que habíamos escogido llamar familia. Entonces, mientras guardaba los papeles en una carpeta y alineaba las pruebas pequeñas, facturas, certificados escolares, fotos de cumpleaños, solo faltaba una cosa que no tenía en una hoja: la certeza de que, pase lo que pase, no perdería a mi hija. Y en ese vacío apareció la pregunta que me hizo temblar hasta la raíz: ¿cómo demostrar que un amor nacido entre dos mujeres puede ser también el pilar más firme para una niña? La respuesta no estaba en una sola carta, ni en un solo testimonio. Estaba en la suma de las noches en las que me quedaba despierta, en las meriendas del miércoles, en la duda transformada en acción. Teníamos que confiar en eso, teníamos que confiar en que la verdad, dicha con calma y rodeada de gente que nos quería, pesaría más que la sombra de acusaciones. Salí al pasillo con la carpeta bajo el brazo, y por un instante la puerta de la bóveda me pareció más pesada y a la vez más necesaria. La llave giró en la cerradura otra vez, y al abrirla sentí la misma mezcla de temor y determinación que me acompañaba desde mi primer día allí.
Cerré la puerta detrás de mí con un movimiento lento, como quien guarda algo precioso en un cofre. Afuera, la ciudad respiraba. Adentro, Clara se movía en sueños, su mano sobre el oso. Renata me esperó en el pasillo, y nuestras miradas se encontraron. No había palabras grandilocuentes, solo la promesa muda de luchar juntas. Y así, con la lluvia como telón, nos encaminamos hacia lo que sería la primera gran prueba de nuestra familia nueva, una audiencia, testimonios y la posibilidad de que todo cambiara para siempre. Cruzamos el pasillo con la carpeta apretada entre nosotras como si fuera un mapa que nos guiara hacia algo que no sabíamos si sobreviviríamos. La audiencia estaba marcada para la semana siguiente y, en esos días, cada gesto se volvió preparado, practicar respuestas, ordenar papeles, repasar fechas. Doctor Roberto nos habló con la calma de quien ya ha visto la montaña y sabe que hay curvas que no se deben apresurar. Hablen siempre desde la cotidianidad, nos dijo. No intenten dramatizar la vida, dejen que la vida hable por sí misma. Me tranquilizó esa instrucción porque resonaba con lo que siempre había sentido. Lo que importaba no eran discursos brillantes, sino hechos sencillos repetidos. Pasamos horas afinando detalles. Mi madre organizó fotos antiguas de cumpleaños, de excursiones al parque, de una Navidad en la que Clara decidió que quería hacer el árbol de cartón y lo pintó con las manos. La maestra de Clara escribió una carta donde contaba la conducta de la niña en la escuela, su relación con los compañeros, su goce por aprender. Los amigos redactaron mensajes que hablaban de cenas, de tardes en que nos vieron reír juntas, sin teatralidad. Renata, que podría haber parecido un testigo comprometido, fue exactamente eso, una persona que conocía nuestras rutinas, que sabía cómo calmábamos a Clara cuando tenía fiebre y cómo celebrábamos sus pequeñas victorias. Su testimonio sería un puente, no solo una defensa, sino una narración íntima de hechos. Hubo noches en que, después de poner a Clara a dormir, ella y yo nos sentábamos en el sofá con las manos entrelazadas y practicábamos lo que diría cada testigo. A veces reíamos porque nos salían frases cursis o demasiado formales, otras la risa se quebraba y quedábamos en silencio, contemplando la ventana donde la lluvia dibujaba trazos difíciles de borrar. Sentía miedo, claro, pero también sentía otra cosa que era nueva. Determinación que no venía de la rabia, sino de un amor que cada vez sabía más a cuidado. El día de la audiencia me desperté antes del amanecer. El edificio parecía contener el aliento. Los otros vecinos, ajenos a nuestro huracán, seguían su rutina, y eso me dio consuelo. Preparé la mochila de Clara como quien prepara un escudo, libros, un peluche, un bocadillo que sabíamos que le gustaba. Le expliqué en palabras pequeñas que mamá tenía que ir a hablar en un sitio donde mucha gente escucha y decide cosas importantes. Le dije también que Renata vendría a decir la verdad sobre nuestras tardes y que su maestra la acompañaría. Ella asintió con la paciencia de sus 8 años, como si supiera que algunas cosas de los adultos son instituciones que hay que respetar, y me besó la mano antes de salir. Entrar al tribunal fue como penetrar en otro clima, aire seco, voces medidas, papeles que crujían. Renata apretó mi mano en la antesala con la misma naturalidad que cuando me toma la taza de café. Había un peso evidente en los rostros de todos, menos en el de mi madre, que me miró con una mezcla de orgullo y angustia que me sostuvo. Doctor Roberto nos dio instrucciones finales y me recordó 2 cosas: hablar desde el corazón y respirar. No te defiendas tanto de tu pasado como a tus ganas de mostrar tu presente, me susurró. La sala era amplia y tenía un silencio que parecía exigente. El exmarido, al otro lado, se mostró sereno. Su abogado hizo una presentación sobria con el objetivo claro de problematizar mi vida privada. Fue sutil al principio, preguntas sobre horarios, sobre quién cuidaba a Clara, insinuaciones sobre cambios de hábitos. No dijeron cosas grotescas, se movieron en la delgada línea de lo insinuado, de la sospecha sembrada con cuidado. Lo que intentaban, sin decirlo abiertamente, era pintar una imagen en que la irrupción de una relación nueva pudiera ser presentada como inestabilidad. Pero mi vida no cabía en esa tarjeta postal de sospechas.
Uno por uno, los testigos que habíamos reunido fueron llamados. Primero mi madre, que habló con la voz que se quiebra pero que no se calla. Contó anécdotas sencillas pero efectivas, cómo veía a Clara en los fines de semana, cómo nos ocupábamos de la rutina, cómo nos ayudábamos mutuamente. Su verdad no necesitó adornos, fue un relato de presencia. Luego, la maestra de Clara describió con datos concretos la conducta de la niña en la escuela. Asistencia, relación con pares, rendimiento. Sus palabras fueron precisas y claras, y cuando dijo que en clase se veía a una niña cuidada, sin signos de abandono emocional, sentí que algo dentro de mi pecho se aflojaba. Después de esos testimonios, vino la intervención de amigos que hablaron sobre cenas compartidas, cumpleaños pequeños y tardes de enfermedad en las que claramente yo había sido quien se quedó en casa. No eran discursos diseñados para conmover. Eran pequeñas constancias, casi banales, que juntas formaban una red. Y por fin llegó el turno de Renata. Cuando la llamaron, sentí que mi respiración se suspendía. No por ella, por mí. La veía atrás del cristal, su perfil recortado contra la luz, la guirnalda de lavanda pareciendo un recuerdo suyo que traía dentro. Renata entró con calma. Se sentó, miró a la jueza y habló con esa mezcla de profesionalidad y humanidad que la caracteriza. Contó cómo nos conoció, cómo veía la relación entre Clara y yo. Ejemplos concretos, una merienda, una vez que vino con fiebre y la llevé al médico, nuestros hábitos domésticos, y destacó una cosa que me pareció clave, que el amor que nos unía no era un hecho espectacular, sino una suma de gestos repetidos y coherentes. El abogado del otro lado intentó, con preguntas estratégicas, plantar dudas. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cree que la relación puede influir en la estabilidad de la niña? Renata respondió con serenidad. Creo que la estabilidad de un niño no depende de la orientación sexual de los padres, sino de la presencia, la atención, la constancia en las rutinas y el respeto por el niño. No era un discurso teórico. Dio ejemplos concretos de cómo en nuestras tardes se instauraban rituales que daban sensación de seguridad. Su voz, mesurada, fue un pilar. Cuando llegó mi turno, me senté y miré a la jueza. Sentí la responsabilidad de no justificar mi vida ni pedir perdón por amar. Quería simplemente contar la verdad de cuánto trabajaba por Clara, de cómo leía con ella, de las noches en vela por fiebre, de los cumpleaños que organizaba con mimo. Hablé sin teatralidad, hablé del día a día. Conté, por ejemplo, cómo cada miércoles trajimos una merienda que se volvió un ritual para ella, cómo mi madre venía todos los sábados a ayudarnos, cómo mis compañeros de trabajo sabían de mi horario reducido para poder llevarla al médico. Hablé de la carpeta que llevaba y mostré documentos, constancias escolares, recetas médicas, fotos donde aparecíamos juntas en actividades comunitarias. No era una arenga, era una exposición honesta. En un momento, la jueza me miró con cierta ternura y preguntó, ¿qué significa para usted ser madre? No era una fórmula legal, era una pregunta humana. Tomé aire y dije lo que había aprendido, que ser madre es anticipar necesidades, es contener sin anular, es sostener límites cuando hay que sostenerlos y ser compañía cuando el mundo pesa. Dije también que no estaba exenta de errores, que había días en que me sentía pequeña, pero que mi vida entera, mis decisiones, mis rutinas, estaban puestas en torno a esa niña que dormía con un oso y que me miraba como si yo fuera el centro de su universo. No fue un discurso brillante, fue simplemente la verdad dicha con la voz que llevaba dentro desde hace meses. La audiencia no fue hermética a las emociones. Hubo momentos en que mi madre se secó los ojos en silencio, en que Renata me miró con el mismo gesto de ancla que había mostrado tantas noches, en que Clara, sentada fuera de la sala con mi hermana, dibujaba sin saber que su dibujo sería parte de mi defensa. Al concluir, la jueza dijo que tomaría una decisión en una semana. Esa semana fue una eternidad comprimida, madrugadas de insomnio, caminatas para intentar calmar la mente, miradas que decían más que 1000 palabras entre Renata y yo. Vivíamos un tiempo donde cada minuto parecía inscribirse en la balanza de algo que nos superaba.
Durante esos días, la comunidad de la bóveda se manifestó con delicadeza. Una vecina dejó una bandeja de galletas en nuestro felpudo con una nota que decía, con cariño y confianza. Un padre de la escuela, que apenas conocía mi historia, me abrazó en la puerta y me dijo, lo más importante es lo que ve Clara, si ella ríe, eso pesa. Esas frases pequeñas me dieron fuerzas. Además, me dediqué a mantener la rutina con Clara. Leímos 2 cuentos cada noche. Intenté no dar señales de angustia para que ella pudiera seguir sintiendo seguridad. Renata, cuando podía, se quedaba a cuidarla para que yo pudiera descansar. Otras veces, simplemente nos traía una taza de té y se sentaba en silencio. Su compañía, a estas alturas, no era una demostración pública, era una elección cotidiana. Llegó el día de la sentencia en un jueves gris. Entré a la sala con la carpeta vacía. Habíamos presentado todo lo que se podía presentar y con una sensación que mezclaba alivio y miedo. La jueza habló con voz pausada. Dijo que había revisado las pruebas, que valoraba la presencia de los testigos, que entendía la complejidad emocional de las separaciones y las nuevas relaciones. Con palabras medidas, afirmó algo que para nosotras fue un alivio profundo. Determinó que la guarda permanecería con la madre, reconociendo la estabilidad y cuidado demostrado, y reafirmó que la orientación sexual de una madre no, en sí, constituía un perjuicio para el bienestar del niño. No hubo fanfarrias, no hubo declaraciones triunfalistas, hubo, en cambio, una calma que se parecía al peso que hasta entonces habíamos llevado. Salí del tribunal con las piernas meciéndose bajo el cuerpo. Afuera, la lluvia había cesado, el aire olía a asfalto mojado y a promesas pequeñas. Renata me abrazó en la puerta y por un instante largo no hicimos otra cosa que sostenernos. Mi madre lloró en silencio y mi hermana me besó la frente. En el camino de regreso, sentí que el edificio La Bóveda nos recibía con una neutralidad amable, como si la placa de latón apenas se alegrara de que dentro alguien pudiera respirar un poco mejor. No quiero presentar la sentencia como una solución mágica. Las leyes, las actitudes, las decisiones de los jueces son variables que no garantizan un resultado idéntico en todos los casos. Pero sí puedo decir que la suma de pequeñas evidencias, del apoyo comunitario y de la claridad con la que contamos nuestra vida fue decisiva para que la justicia mirara más allá de prejuicios. Lo que aprendí es que, con verdad y con apoyo, se pueden abrir puertas que parecían cerradas. La celebración fue íntima. No hubo fiestas multitudinarias. Hay heridas que no se curan con estruendo. Hicimos una cena con la gente más cercana. Mi madre, mi hermana, la maestra de Clara, un par de amigos, doctor Roberto y, por supuesto, Renata. Nos sentamos alrededor de una mesa llena de platos simples y sonrisas sinceras. Brindamos con jugo y una copa de vino que había guardado para cuando las cosas fueran claras. Clara trajo un dibujo casi infantil que decía «familia», con 3 figuras pintadas y un sol en la esquina. Lo colgamos en la pared y por la primera vez en meses sentí que podíamos mirar hacia adelante sin la sombra inmediata de la amenaza. Después de eso, vino lo que muchos llaman reconstrucción, pequeñas reformas en el apartamento, comprar una estantería para los libros de Clara, colgar más cuadros, una cortina nueva que dejara pasar la luz de la tarde. Renata y yo empezamos a pensar en consolidar un hogar compartido con cuidado y a nuestro tiempo. No dimos pasos apresurados. Discutimos presupuesto, horarios, las rutinas de la casa. Lo hicimos con la preocupación práctica de quien sabe que la vida cotidiana es el verdadero cemento de una familia. Hubo también decisiones simbólicas. Elegimos ordenar la puerta de la vecina con algo nuevo. Le pedimos a Renata que nos ayudara a diseñar un pequeño letrero que dijera «La Bóveda, hogar de quienes cuidan». No era vanidad, era un recordatorio público y delicado de que el edificio podía ser un lugar donde no solo se guardaban secretos, sino donde se protegían afectos. Colocamos la placa juntas y al hacerlo, entendí que aquella puerta que crujía al principio había cambiado de función. Dejó de ser algo que contenía miedo y se convirtió en una señal de que lo valioso merece custodia. Con el tiempo, Renata se mudó oficialmente con nosotras.
Encontramos un equilibrio que no fue perfecto pero sí honesto. Repartimos tareas, acordamos momentos individuales, preservamos espacios de silencio. Celebramos pequeños rituales, miércoles de merienda, domingos de película, las noches en que Clara nos convencía de hacer una pijamada en el salón. Renovamos también la confianza entre nosotras con actos concretos, pedir permiso antes de traer a alguien al apartamento, avisar si una rutina cambiaría, buscar ayuda externa cuando algo nos desbordaba. Esos acuerdos, aparentemente administrativos, fueron las herramientas que nos enseñaron a no herirnos con gestos de descuido. La madre de Clara siguió siendo un pilar. Vino a ayudarnos en etapas, cuidó a su nieta cuando necesitábamos descansar, y con el tiempo empezó a mostrar una aceptación a su modo, con miradas que decían menos y hacían más. Cocinar juntas, risas compartidas en la cocina, pequeñas treguas que sellaron heridas antiguas. Mi hermana se convirtió en una aliada cotidiana. Si tenía que viajar por trabajo, se quedaba a dormir en el sofá. Si Clara necesitaba apoyo escolar, ella estaba ahí. La red que habíamos tejido no era perfecta, pero sostenía. Hubo días difíciles, claro, momentos en los que viejos recuerdos surgían sin avisar, en los que me encontraba sola en la cocina y una canción me llevaba a lugares que dolían. Pero Renata aprendió a ser una compañía que no invadía. Aprendimos a hablar del miedo sin convertirlo en un enemigo. Fuimos a terapia de pareja cuando, por puro miedo, alguna conversación se volvía demasiado brusca. No porque la relación estuviera rota, sino porque queríamos aprender herramientas para cuidarnos mejor. Esa decisión fue para mí una muestra de que el amor no es refugio pasivo, es un trabajo constante y consciente. Con el tiempo quisimos celebrar nuestro compromiso de una manera que tuviera sentido para nosotras y para Clara. Organizar una boda tradicional no era prioridad. Preferimos una ceremonia íntima en el patio de la bóveda, con luces colgantes, una torta casera y las personas que habían sido testigos reales de lo que éramos. Invitamos a los mismos que nos habían acompañado en la audiencia y a un puñado de amigos. Mi madre nos acompañó en el altar improvisado. La maestra de Clara lloró al leer un texto sobre la importancia de elegir el hogar que nos hace bien. No hubo ritos legales necesariamente visibles, hubo palabras dichas con intención. Nos ofrecimos promesas sencillas, cuidarnos, proteger a Clara, ser honestas. Intercambiamos unas alianzas pequeñas que más que representar un estatuto legal, simbolizaban la decisión diaria de estar allí. Aquel día, al cruzar la puerta de la ceremonia y volver a la entrada del edificio, sentí que algo se cerraba y se abría al mismo tiempo. Cerrábamos un ciclo de miedo y abríamos otro de esperanza. La bóveda, con su placa de latón y la guirnalda de lavanda, parecía sonreír desde su lugar. Colocamos una pequeña caja en la pared del pasillo donde los vecinos podían dejar notas de apoyo. Fue un gesto simple pero contundente, una comunidad que decide nombrar y sostener. Pasaron los años y en la rutina fuimos tejiendo una historia de normalidad preciosamente común. Clara creció con la seguridad de que su casa era un lugar donde celebrar tanto las tardes de lluvia como los éxitos escolares. Aprendió que las familias pueden tener formas distintas y que lo importante es que estén hechas de cuidado. Hubo visitas de ex marido algunas veces, siempre articuladas en acuerdos legales, y cada encuentro fue una comprobación de que la convivencia se puede sostener con límites claros. Lo que más me enseñó esa etapa fue que la fortaleza no anula la ternura. Una madre puede proteger con firmeza y, al mismo tiempo, abrazar con generosidad. En las noches, cuando la luz se vuelve más cálida y Clara ya duerme, me detengo a mirar la puerta de la vecina, la que transformamos en símbolo, la puerta de la bóveda, y pienso en todo lo que guardó durante aquel tiempo. No solo nuestros miedos, sino también nuestras risas, los dibujos de la niña, las cartas de la maestra, los pasos que dimos juntas. Esa puerta se volvió un testigo silencioso de la decisión que tomamos, elegir la felicidad a pesar del riesgo. No pretendo que nuestra historia sea una receta. Cada caso es distinto, cada tribunal, cada red familiar. Lo que puedo ofrecer es mi relato. Lo que nos salvó fue la constancia, la verdad y la red que supimos construir.
No hubo rescates milagrosos, hubo trabajo, apoyo y la valentía de mostrarnos cómo éramos. Elegir la felicidad fue un acto consciente y repetido, no un destino repentino. Si hay algo que quisiera decirte, si estás mirando esto desde un lugar donde el miedo te empuja a pensar que no puedes, es esto. La vida se recompone en pequeños gestos. No necesitas grandes demostraciones para construir un hogar. Necesitas presencia, coherencia y el coraje de pedir ayuda. Y, si alguna vez sientes que no puedes sola, busca y acepta compañía. No como sustituto de tu fuerza, sino como multiplicador. Esta historia nació detrás de una puerta que crujía y que con el tiempo se convirtió en una bóveda del cuidado. Hoy, cuando paso por el pasillo y miro la placa de latón, sé que no es un relicario para el pasado, sino un aviso para el futuro. Lo que es valioso merece guardarse y, mejor aún, merece abrirse para que otros puedan ver que proteger lo que amamos es posible. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escuchar que reempezar es posible. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez elegiste la felicidad pese al miedo? ¿Cómo fue? Tu experiencia puede ser el faro que alguien más necesita. Gracias por quedarte hasta aquí, por acompañarme a través de estas puertas y por creer, aunque sea un poco, que el amor puede ser un lugar seguro.